educación no solo da servicio educativo, da servicio de alimentación, Claro. brinda uniformes y da una serie de elementos. Debería incluirse ahí también, perdón Fabricio, el deporte, por si quieren saber dónde se puede gastar, la cultura, el arte. ¿Por qué no hay escuelas de arte de tarde? ¿Por qué no hay la tanda de tarde? La tanda extendida, la atención primaria, niños de 1 a 3 años, más CAIPI. Mira, Por Dios, hay muchísimo donde ponerlo. Voy a dar un resultado, una correlación. Miren, desde que se empezó a implementar el 4% de la educación, que hay que decir que la administración anterior la usó para infraestructura, para el tema de las CAIPI, para mejorar la alimentación escolar, sobre todo en los sectores más vulnerables, donde la pobreza rural es más fuerte, y garantizar que por lo menos los jóvenes que fueran a la escuela tuvieran segura el desayuno, el almuerzo y la merienda. Pero eso, cuando uno mira la trayectoria de la pobreza en lo que pasó hasta la llegada de la pandemia, uno veía que la pobreza general y la pobreza extrema se reducían. Y se reducían fundamentalmente porque esta inversión estaba teniendo un impacto en los más vulnerables. Porque aquí hay un tema fundamental. Cuando yo oigo a gente que yo quiero y respeto mucho hablando del tema de causa-efecto, de que poner un input económico en términos de recursos va necesariamente a tener correlación con la calidad de la educación. Parte del supuesto de que todas las personas tienen el mismo stock inicial. La educación, al igual que sabes que los médicos dicen que es biopsicosocial, la salud la educación también tiene determinantes sociales. Y la escuela pública trata de equilibrar esos determinantes sociales. Es decir, niños que no tienen segura la alimentación porque los padres no pueden vía gasto de bolsillo garantizársela, también lo hicimos dentro de la educación. El gran ausente, que era la educación inicial, que se está haciendo a través de los CAIPI, ¿verdad? Que se está dando ahí algún elemento de educación a los niños como educación inicial. También eso viene del presupuesto educativo. Es decir, ese 4% que hoy en la gran deuda en la calidad educativa, de acuerdo a las mediciones que se hacen en lectoescritura y en temas de aptitudes en materia de ciencias físicas y matemáticas, que es la deuda pendiente. Sin embargo, nadie puede negar que ha mejorado en promedio la calidad de vida de los más vulnerables en materia de acceso a la educación y en materia de garantías de la alimentación, porque ese es como el gran comedor económico gratuito que tienen los hijos de los más vulnerables. Entonces, hay cosas que no se han obtenido hasta ahora, que es la calidad y que hay que concentrarse en eso, pero hay otras cosas que gracias al 4% se han obtenido. Señores, cuando salimos a marchar, la infraestructura en la cual los hijos de los más vulnerables iban a recibir clases era vergonzosa. No solamente Fabricio, no solamente que era vergonzosa, a veces habían poblaciones donde debajo de una mata había una maestra por vocación que daba las clases. Sería injusto decir que no ha mejorado. Sí, quizás que no hubo un equilibrio o no ha habido un equilibrio en ir, ¿no? Valga la redundancia, equilibrando pues las partidas, y en un momento pues todo se enfocó en infraestructura, ¿no? Que, ojo, infraestructura necesaria, porque no podemos decir que no es necesaria, pero ahora mismo también tú sales a buscar y ves una cantidad X de escuelas que no tienen baños, que se fueron deteriorando, que se han ido cayendo y que hay que invertir en volver a adecuarlas porque las necesitamos, ¿no? Y en este momento, mira, la pandemia hizo que personas que estaban en la clase media baja, en el borde, trasladaran a sus hijos de escuelas o de, mejor dicho, de colegios privados de pequeños a la escuela pública. Actualmente el propio ministerio ha dicho que va a tener que arrendar o alquilar espacios porque ha habido un aumento importantísimo de la demanda educativa en el sector público y que no tiene la capacidad de recibir esa entrada masiva de niños. Entonces, imagínate si en este momento
el mensaje que la sociedad recibe es que se van a restringir o a restar recursos del presupuesto educativo en este momento. El mensaje político no sería el más adecuado en función del esfuerzo que el propio gobierno está haciendo por proteger a los más vulnerables. Entonces, es ahí donde hay que hilar fino. Entonces, en resumen, Julia, ¿cuál sería tu sugerencia para las autoridades? Fabricio, ¿cuál sería tus sugerencias para las autoridades? Los dos, para las autoridades y para la sociedad civil. Bueno, mira, en mi caso particular, mi sugerencia va dentro del marco de que todavía no es momento para hablar de que hay partidas que no se puedan ejecutar. Yo trasladaría estos fondos a lo que realmente está necesitando, a la carencia de aulas y a poder suplir, ¿no?, estas necesidades de una población latente en la cual yo estoy como Estado obligado a darle este rol paternalista de suplirle sus garantías y sus derechos, como es esta población de niños, niñas y adolescentes que por su naturaleza en sí, no hay que esperar estar en pandemia, son vulnerables. Entonces hay otros espacios que se pueden llegar a tocar. No quisiera hacer referencia a ninguno de ellos porque cada actor no valida su área. Sin embargo, sin educación no vamos a construir una nación ni desarrollada, ni vamos a mitigar los males sociales. Solamente transformaremos nuestro país a través de la educación, y la educación de calidad cuesta. Entonces, volvamos a enviar este presupuesto sacando esos 4,000 y pico de millones de educación y sentemos a nuestro nuevo ministro a planificar hacia dónde él va a dirigir esos fondos que den resultados en la mejora de la calidad educativa con indicadores tal cual como demanda nuestra sociedad. Fabricio. Yo le quisiera pedir al ministro, que ha hecho un magnífico trabajo hasta ahora, que no deje que un cuadre contable en materia de contabilidad nacional eche por el suelo el enorme esfuerzo del gobierno por proteger a los más vulnerables. Lo que usualmente se hacía antes era que se ponía un acápite que decía que al 31 de diciembre se ordenaba o se instruía al Ministerio de Hacienda a hacer los cambios necesarios en la ejecución para cumplir con la meta del déficit fiscal. Es una forma, digamos, más discreta de permitir hacer cosas, porque el 31 de diciembre se vence la ley. Y si no se ha acordado la ejecución, bueno, pues tú tienes que hacer algunos elementos, algunos ajustes en materia de contabilidad nacional para cumplir con el objetivo del déficit fiscal. Lo digo porque están diciendo mis amigos queridos que es un tema de transparencia. La transparencia no puede ser requisito para violar una ley. Y eso lo digo, me dijo un amigo, el poeta, me dijo, la transparencia es yo ir a donde una jueza y decir, mire, yo agredí a mi compañera, a mi esposa. Una jueza me va a decir, muy transparente de su parte, pero usted queda detenido porque usted ha violado una ley. Entonces, a veces los ajustes y la racionalidad económica distan mucho de la racionalidad política, y creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Y si tú supieras, Fabricio y Miralba, que ese mismo poeta ha colocado un tuit que dice, repitan después de mí, el 4% no se toca, el 4% no se toca, el 4% no se toca. Pues amigos, muchísimas gracias a los dos por este debate tan interesante. Hemos conversado con la jurista experta en Derecho de Familia y más de 20 años ligada a las instituciones privadas de nuestro país, Julia Muñiz, quien ha ofrecido su perspectiva sobre el recorte del gobierno al sector educativo, pero también con nosotros, nuestro economista de cabecera, para tocar el tema desde la arista económica, desde la arista financiera, Fabricio Gómez Mazara. Bueno, vamos a ver cuál será el desenlace. Gracias a los dos.